Pues lo primero le quería preguntar por el inicio de la película, ¿no? Mm. Esa especie de mecanismo que Mm. nos habla de las historias. Ujú. ¿Por qué se quería preguntar quién es el dueño o el Mm. amo, ¿no? Del relato o como Mm. nuestra relación con los relatos? Mm. Claro, bueno, aparte de los temas que la película explora, es también una investigación sobre la función de los relatos en nuestra vida, las historias que nos contamos a nosotros mismos, y las historias que co-creamos colectivamente, las religiones, las ideologías, ¿no? Eh, los mitos sobre nuestras sociedades, etcétera. Entonces me parecía importante que la película misma recordase al espectador al principio del juego de que ellos van a ser sometidos a los mecanismos de la ficción, en una ficción que investiga justamente estos mecanismos a través de los personajes, ¿no? Que son personajes que están eh, sumidos en sus propios relatos, algunos con mucha intensidad, digamos, porque la película es también una película sobre el choque entre sistemas de creencias. En este caso, el más evidente sería el personaje que interpreta Florence, ¿no? El científico, una manera de leer la realidad, y el fanatismo religioso, ¿no? De los personajes más extremos de esa comunidad. Eh, entonces me parecía importante decirlo al principio y que el espectador olvidase, además, suspendiera su descreencia rápidamente y entrase en la ficción. Y luego recordarle por aquí y por allá bueno, que ha estado creyendo también en la película, ojalá, y que ese mecanismo que ha estado utilizando para creer no es distinto, es el mismo que los personajes, que el que los personajes utilizan para creer en sus propios relatos, relatos obtenidos por default o por opción. Y en última instancia creo que es una manera de preguntar en qué cree usted, ¿no? Una creencia es un pensamiento en el que se insiste, y en tanto pensamiento puede ser deconstruido, puede ser vuelto a pensar, puede adaptarse, moldearse, y eso creo que también es uno de los temas principales acá. Como Liv, la enfermera científica, ella, bueno, tiene esa actitud, ¿no? De tener la duda en el corazón de su forma de entender la realidad, la pregunta. Digamos, la ciencia está en su máxima gloria cuando es corregida. Eh, y a diferencia del fanatismo, digamos, son en este caso personajes que encontraron la verdad, y que no están dispuestos a moverse de esa posición. Entonces también es una película sobre el choque entre fanatismo y elasticidad espiritual o intelectual. Eh, y en ese sentido me parecía importante que la película misma se convirtiese también en parte del problema, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Además, te coloca en una posición distinta cuando afrontas un drama de época, ¿no? Al Sí, entrar a la película, un drama de época con todas las cuestiones reverberan en el presente, están correcto. en el presente. Le quería preguntar por el papel de la mujer, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, ha sido siempre Mm. campo de batalla. Tengo incluso entendido que la autora se documentó mucho en la Mm. novela sobre las fasting girls, Correcto. y la anorexia también, Mm. que todo eso está, el control del cuerpo de la Mm. mujer, es un tema que le interesaba. Sí, eso bueno, es una de las cosas que me fascinó de la novela de Emma Donoghue. Justamente esta niña que está en el centro de la historia, es un joven cuerpo femenino en disputa, eh, por distintas narrativas, ¿no? O sea, quién controla la narrativa de esa comunidad, eh, simbolizado, sintetizado en el control sobre la narrativa de qué está ocurriendo con ese cuerpo. Lo que es quizás más indignante es que no se trata realmente de esa niña, sino que del control de la narrativa, de aquellos que la ejercen. Y eso es muy contemporáneo, eso es por lo que estamos pasando evidentemente todos hoy. Y fue uno de los temas que más me interesó de la novela. La misma Florence, digamos, su mismo personaje, Liv, también se enfrenta, ¿no? En tanto mujer, a este grupo de hombres y a este mandato, ¿no? Y las dos, de alguna u otra manera, de su propio lugar, se necesitan la una a la otra
para salvarse, ¿no? Y escapar de esa imposición, desobedecer, ¿no? Encontrar la manera de desobedecer y construirse para sí mismas una propia historia nueva, identidad nueva, esta vez elegida y no adquirida por herencia automática, ¿no? O cultural. Y también están las ideas de vigilancia y castigo, Uh-huh. que han sido básicamente pues, dos de las ideas sobre las que se ha asentado la religión durante Uh-huh. siglos, pero que también son ideas que han ido mutando, incluso en los estados la han utilizado. También quería que esas ideas o esa reflexión política, bueno, todo es político en esta película, estuvieran como presentes o le preocupan en la sociedad actual. Sí, o sea, yo creo que sí, es ese juego. Yo creo que una película es un animal complejo, ¿no? Y debería tener muchas dimensiones. Yo creo mucho en lo que dice Hitchcock, que una película debería ser más un trozo de pastel que un trozo de vida. Y entiendo eso, comparto eso. Una película tiene que tener placer cinematográfico, pero al mismo tiempo tiene que tener también una dimensión política, digamos. Siempre la tiene. La pregunta es hasta dónde quieres llegar con eso. Y en este caso, partir la película como parte, con esa declaración de principios en el hoy, es también una forma de decir, no es que esto haya pasado en 1862, sino que esto ha estado siempre pasando. Pasó antes, pasó en 1860 y sigue pasando, ¿no? Esta justamente imposición sobre, en este caso, el cuerpo femenino en disputa, esta forma de imponer narrativas sobre los cuerpos y sobre las existencias, y la eterna fricción entre el anhelo de libertad individual en contra del mandato social, o del mandato incluso en este caso patriarcal, en el fondo, bueno, la tensión entre la ley y el deseo. Y luego también está en la película, que es interesante, la mercantilización de todo, con el turismo, por ejemplo. Sí. La capacidad que tenemos los humanos de coger un relato Sí. y automáticamente mercantilizando ese comité y el turismo religioso. Eso es un tema que no sé si pasa también con incluso las películas. ¿Cómo es su relación con toda mercantilización del arte también? O cómo lo vive ahora que está con Netflix? No, bueno, yo creo que siempre es una relación tensa, la relación entre arte y mercado, pero no existe el arte en el vacío. Entonces es siempre una negociación entre lo posible y lo soñado. Y sobre todo los que hacemos cine, creo que sabemos que, a no ser que seas un purista y estés dispuesto a hacer solo una película cada 10 años, pura, anhelo que yo no tengo, porque no creo en la pureza, ni me parece un anhelo digno de perseguir, es una zona complicada. Uno mete las manos en el fango e intenta sacar de ahí el mejor balance posible, ¿no? entre lo soñado y lo posible. O sea, ahí está el cine. A mí siempre me preguntan, ¿has tenido que hacer muchas concesiones ahora que estás filmando en inglés o qué sé yo? O también en inglés, ¿no? Y la verdad es que siempre me sorprende la pregunta, porque desde mi primera película, que la filmé en 3 días sin parar, porque fue la única forma que encontré de hacerla, porque no tenía los recursos, todo ha sido concesión, todo ha sido un arreglo, un tenso arreglo entre lo anhelado y entre lo que la realidad realmente te permite. Y en esa tensión a veces aparecen esas chispas que a veces tienen cine adentro, ¿no? Pues enhorabuena y muchísimas gracias. A ti, a ti.